Kenji Fujimori planteó a su bancada un proyecto de ley para restituir la bicameralidad en el Congreso de la República. Esto ha generado una serie de especulaciones en donde algunos parlamentarios se mostraron a favor de la iniciativa y otros en contra por una supuesta intención de Kenji por ganar más adeptos. Si bien es cierto, este proyecto de ley es visto con buenos ojos por la mayoría de parlamentarios, Javier Velázquez Quesquén recordó también haber presentado el mismo proyecto en agosto de este año, quitándole la fama de abanderado por el retorno de la bicameralidad al congresista Kenji Fujimori. El tiempo pasado, ¿no? Tenemos más de 30 millones de peruanos, entonces decir, oiga, va a funcionar el Congreso con 100 diputados y 30 senadores, en un país donde estamos bien subrepresentados, donde va a haber mayor desprestigio del Congreso porque como va a haber pocos parlamentarios no van a poder atender bien las necesidades y los problemas del país. Entonces, es una propuesta que puede sonar bonito, pero que en la realidad va a ocasionar más desprestigio del Congreso que un prestigio y un buen trabajo, porque lamentablemente con tan poca representación no vamos a poder hacer absolutamente nada. Porque hemos evaluado desde más de 20 años que fue el unicameralismo, lo único que ha hecho es, primero, acabar, debilitar el sistema de representación. El Perú históricamente ha tenido un sistema bicameral y hoy día el Senado, o sea, la reflexión de los proyectos y de las decisiones más importantes del Parlamento han quedado en manos de la llamada segunda votación. Entonces se aprueba un dictamen y todo el mundo pide exoneración de segunda votación. O sea, ese dictamen que a veces es aprobado apresuradamente sin debate, termina siendo consolidado y por eso si usted revisa en los últimos 20 años, hay una inmensa cantidad de dictámenes observados por el Poder Ejecutivo. Entonces, la Cámara de Senadores es la Cámara de reflexión, la Cámara que sin la presión coyuntural puede revisar los dictámenes y también lo que hemos planteado es que las funciones que tenga el Senado no se dupliquen con las de la Cámara de Diputados. O sea, nosotros planteamos que en el Senado, por ejemplo, no se puede interpelar ministros, eso lo tiene que hacer la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados. Y queda reservado para el Senado la designación y ratificación de los altos funcionarios del Estado. Fuerza Popular aún tendrá que debatir en la interna de su bancada este proyecto presentado por el menor de los hermanos Fujimori, para que sea debatido en el Pleno, pues el distanciamiento de Kenji con los miembros de su partido podría influenciar en esta decisión. Vamos a hablar de la bicameralidad. ¿Por qué un Congreso tiene que tener dos cámaras y no una cámara como la que tiene el nuestro? Hay pros, hay contras y hay que hablar de este tema porque, les reitero, probablemente en los próximos días esté en la discusión pública. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rosa María. El tema de la bicameralidad regresa de mano de Kenji Fujimori, lo cual es muy extraño, la verdad, porque su padre elimina el Senado y él dice que quiere restituirlo. Una deuda con el país, dice. Una deuda con el país, pero lo cierto es que desde 1993 vivimos con un Congreso unicameral, pero de 1993 para atrás siempre tuvimos dos cámaras. Desde el inicio de la República. Así es, como las tienen además la mayoría de las democracias en el planeta. Así es. No, lo raro es ser unicameral, ¿no es cierto? La excepción, no la regla. Hay algunas características de los unicamerales. Países muy pequeños, por ejemplo, en América Central, todos son unicamerales. Claro. Algunas monarquías constitucionales, sobre todo escandinavas. Luego tienes países que fueron democracias populares del este. Las asambleas populares eran únicas, el control era mayor. Y aún quedan algunos países del este. En general, no. Ahora, en América del Sur, los únicos países unicamerales son Ecuador, Venezuela y Perú. Los tres posteriores a un golpe de Estado. Claro. O, en el caso venezolano, ya sabemos de la mano de Chávez. Ahora, y con una tradición además completamente distinta. Así ¿no? es, así es. Ahora, hay pros y contras. Un Congreso unicameral es un Congreso, en teoría, mucho más fuerte frente al Ejecutivo, porque su velocidad para legislar
es mucho mayor y al mismo tiempo su capacidad para oponerse a propuestas del legislativo es mucho mayor. Ese es el pro de un Congreso controlado además por el presidente de la República, porque cuando Fujimori diseña ese Congreso, lo que pensaba era que lo iba a controlar siempre y por lo tanto tenía un control bajísimo de la constitucionalidad de sus actos. Entonces, desde el punto de vista ejecutivo, cuando tienes mayoría es estupendo. Cuando no tienes mayoría es una cosa distinta. Es una bomba atómica. Claro, una cosa además es en sistemas parlamentarios, que hemos hablado por eso de estos países escandinavos, y otra cosa es en países como el nuestro, donde tú tienes algo que no se presentaría en el otro caso, un ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso. Así es. Ese es un primer tema. Pero además lo siguiente, Rosa María, la bicameralidad te da la oportunidad de tener un doble tipo de representación, vale decir, la Cámara Baja o Cámara de Diputados es una representación en razón del número de electores, digamos, según el departamento, la provincia, claro, lo que quieras. Es territorial, es decir... No, es poblacional. Poblacional, pero por jurisdicción. Así es. En el caso del Senado, en la mayoría de los casos, salvo Colombia, que a veces se quiere imitar y mal, importa las unidades político-administrativas, digamos el Estado, el departamento, en este caso nosotros, departamento igual región. Pero ¿no sería Distrito Único Nacional el Senado? No, yo estoy absolutamente en contra, por una razón. Salvo Colombia, repito, Distrito Nacional Único, lo único que te hace es pensar que los más experimentados vayan ahí. No existe. Porque los liderazgos nacionales no los construyes porque viene del distrito único. El caso de Europa. Tú tienes a, qué sé yo, Angela Merkel, ella disputa en una circunscripción. En el caso de, por ejemplo, Rajoy, disputa en una circunscripción pequeña. Antes, por ejemplo, claro, Felipe González era de Andalucía. Pero son regímenes parlamentarios que construyen su mayoría. Pero a lo que digo es que no necesitas salir de una circunscripción nacional para erigirte en una figura nacional. No, es más, acá mismo tenemos parlamentarios que han sido representantes de provincias, de departamentos y han sido líderes nacionales. Entonces, por ahí yo creo que no va. Hay que aprovechar esta circunstancia, digamos, si esto fuera posible, que el Senado tenga una representación territorial a nivel de paridad. Ahora, antes de ir ahí, pregunta general, ¿tú estás a favor de la bicameralidad? Yo estoy absolutamente a favor. Siempre he estado a favor. Ahora, la opinión pública no lo está. Está en contra, sí, porque los que recordamos, la Constitución del 79, por ejemplo, planteaba una Cámara de Diputados de 180 diputados y 60 senadores. 240. Entonces, 240 personas. Si ya 130 las odian, ¿no es cierto? Porque las encuestas de opinión sale bajísimo. Señor Tuesta, usted me está proponiendo tener el doble de lo que tenemos. Sí, lo estoy proponiendo. Lo cual es como si, o sea, usted me está pidiendo que yo tenga 2 veces lo que hoy no me gusta. Así es, pero si nos quedamos en ese primer nivel, no solamente, si yo estuviera a favor, digamos, de esa forma de razonar, yo diría entonces, ¿por qué en vez de 130 no 60 o 30? O algunos hasta cerrar el Parlamento. Fujimori tuvo un Congreso de 80. Bueno, ya es el CCD, ¿no? Entonces, la función también del político es no, como me han dicho hace poco, escuchar la calle, sino escucha la calle para luego persuadir a la calle si es que el diseño que tú propones es el diseño que va a mejorar la política. Hay que estar de acuerdo con algo. Primero hay que socializar la idea. Sí, sin duda. Porque si no, es inaceptable. Solamente decir lo siguiente. La representación tiene que ver más o menos con lo siguiente. Cada diputado, cada congresista, ¿a cuántas personas representa? Así es. Ya. En el año 92 representaba más o menos uno de cada 55.000 peruanos. Hoy día es cerca de 180.000 por cada uno. Entonces, no es lo mismo, pues. Y esto de no es lo mismo, aunque la gente quizá no le sea difícil, digamos, tratar de ver esto en concreto, es más o menos así. Imagínate tú unos 10 médicos en un centro de salud que atienden a 20.000 personas, que son buenos médicos. Y luego tú le dices, no, vas a tener que atender al doble. En 8 horas que antes trabajaban, tienes que hacer 2 cosas. O amplían las horas, con lo cual tienes que pagar más, pero ni siquiera eso ya se convierte en algo eficiente, sino que por más bueno que sea, van a tener que dar un servicio que va a bajar en su calidad. Ahora, a nivel de representación, eso implica también más o menos lo siguiente. Por ejemplo, hoy día, esta semana es semana de representación.
tenemos 130, se distribuyen cada uno en su departamento. Hay departamentos que tienen uno, como Madre de Dios, otros que tienen dos, que además en un país pluricultural, extensión territorial amplia, donde de 33 millones de peruanos, 23 millones de ellos electores, solamente tiene 130. ¿Sabes cuándo tenemos 130? En 1876. 1876, con un electorado de este tamaño. Entonces, ¿pero qué pueden hacer estos señores? Bueno, eso tiene que tener contacto con la gente, tiene que relacionarse, pero además, hoy día, y tú lo conoces bien, un congresista está en 3, 4 comisiones, va corriendo de un lado a otro. ¿Por qué? Porque hay muchas comisiones, que está bien que haya ese número, pero hay pocos parlamentarios. Ahora, hay otro problema más grave, que en realidad a lo largo de todo este ejercicio, son ya más de 25 años, el Ejecutivo se ha convertido en la Cámara Revisora. Así es. Que ese es el tema más grave, creo yo. La cantidad de leyes observadas, de proyectos de leyes observados, leyes ya aprobadas por el Congreso, observadas por el Ejecutivo, que regresan al Congreso, en comparación con lo que había bajo la vigencia de la Constitución del 79, es radicalmente distinta. Y eso quiere decir que el Ejecutivo, que no tiene representación popular, o sea, el gabinete, está haciendo las veces casi de Senado. De Senado. Senado. Exactamente, es la Cámara Revisora, es la que dice no, la ley es inconstitucional, que se regrese. Así es. Ese es el problema más grave. Sí. Ahora, te pueden decir, pero es una solución muy eficiente, porque es baratísima. No. El tema es el siguiente. Efectivamente, ese es otro tema ya de las funciones que tiene las distintas cámaras, ¿no? En la propuesta de Kenji Fujimori creo que acierta. Ya no estamos en el 79, donde hay dos cámaras iguales, que se llaman simétricas, sino que está proponiendo dos cámaras con distintas, claramente diferenciadas funciones. El diputado aprueba la ley, la discute, la aprueba y pasa, lo que tú has señalado, a revisar la ley. Nada más. Pero además, si tú tienes un Senado que tiene una representación paritaria, la posibilidad de que se concentre en un solo partido y que esto pase rápidamente, sin revisar porque hay una consigna política, baja. No digo que es imposible, pero baja. Entonces tiene la mayor capacidad de elaborar mejor las leyes, ¿no? Ahora, igual tiene que pasar al Ejecutivo y también la podría observar. Pero digamos, yo creo que, como tú bien lo has dicho, reduce por lo menos en términos de la calidad. La calidad ya hasta la elaboración de la ley. El Ejecutivo tiene, digamos, gente, equipos en los ministerios para revisar esas leyes y encontrarle que muchísimos casos muy deficientes. Muy deficientes. Ciertamente esto también tiene que ver con la propia gestión del Congreso como organismo, ¿no? Pero ese es un punto indudablemente importante. Pero sabes que hay un otro punto en la propuesta de Kenji Fujimori, que tú has adelantado algo, que tiene que ver las relaciones con el Ejecutivo. Kenji está regresando a la Constitución de 1979 en el sentido de: el presidente de la República solo puede disolver la Cámara de Diputados si es que censura o niega el voto de confianza de 3 gabinetes. No de 2. Claro. Y ahí lo combina con lo siguiente, con la Constitución actual, que en el último año no se puede disolver la Cámara de Diputados en esta propuesta, pero sin embargo, al igual que ahora, la Cámara de Diputados sí puede censurar al gabinete. Yo creo, para empezar, lo siguiente: creo que debe mantenerse 2, y en el último año, así como no se puede disolver el Parlamento, tampoco se puede censurar al gabinete en su conjunto. Porque tú lo que haces es proteger el equilibrio de poderes. Ahora, hay un tema histórico que tiene que tener una explicación. En los gobiernos donde el Congreso, ¿no es cierto?, no tenía, bajo la vigencia del sistema bicameral, no tenía mayoría, terminábamos en golpe de Estado. 48, 68 y 92. Exactamente. Pero mientras hemos tenido congresos unicamerales, no ha habido golpes de Estado. No, claro. Pero porque Toledo construyó la mayoría con el fin, pero con las justas. El APRA la construyó con el fujimorismo, pero con las justas, pero no la tenía propia. Humala la construye, ni siquiera la tiene, la va construyendo, y hoy ya no hay. Y no ha habido ninguna posibilidad de golpe de Estado. No, la diferencia. Entonces, te podría decir, me es mejor unicameral. Porque... No, por una sencilla razón. Este es el primer caso donde hay un solo partido que tiene mayoría absoluta. Claro, obviamente. En el caso de Toledo, García y Humala, ellos tuvieron mayorías relativas. Claro. Porque si tú sumas Toledo más el fin, no hacía mayoría absoluta. No, tampoco. Lo que pasa es que tenías el Ejecutivo con una mayoría
la oposición, ojo, y había lo que se llaman las terceras bancadas. Ok. Y las terceras bancadas generalmente se inclinaban para el gobierno, no haciendo alianzas. Pero en los casos donde ha habido mayoría absoluta, que fueron los casos del 48, 68 y 92, opositora al gobierno terminó en golpe de Estado. Este es el único caso, esperemos que así termine bien, en donde por primera vez en la historia habríamos superado esta contingencia terrible que es tener una mayoría absoluta, no mayoría, a mayoría absoluta opositora. Y entonces, claro, en la propuesta del congresista Kenji Fujimori te da la posibilidad de 3, ¿no? 3 es mucho. Francamente demasiado, ¿no? Francamente demasiado. Y Además, la confianza es un mecanismo creado para ponerle un límite al abuso del Congreso, del Congreso, claro, al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro sistema es presidencialista. Es Lo que pasa es que es el presidencialismo más parlamentarizado que ninguno en América Latina. Exactamente, pero nuestro sistema, eso hay que explicarle a la gente. Entonces, en un choque de poderes va a ganar siempre el presidente. O sea, la última palabra la tiene el presidente. Debiera. ¿Ya? Claro, si tienes un presidente con liderazgo, que conoce los instrumentos, los mecanismos constitucionales. Si no conoce nada, estamos perdidos. Pero si los conoce y los sabe manejar, la última palabra la debe tener el presidente, porque nuestro régimen... Eso no quiere decir que el Congreso no lo fiscalice y no combate. Pero en un régimen bicameral, la otra pregunta que todo el mundo le dice, bueno, otra propuesta, vamos a hablar de números. ¿Cuánto va a costar? Mira, solamente yo de esa parte no conozco, pero sí puedo decir una cosa. Cuando se eliminó el bicameralismo, se dijo que era muy caro. Así es. Y que el unicameralismo, por lo tanto, iba a ser más barato. No fue. Hoy día es más fue caro. Con la mitad fue más caro. Exacto. Entonces, el tema de caro, barato es relativo por un lado y tiene que ver más con la gestión del dinero que te puede Ahora, dar. el problema es que el legislativo se aprueba su propio presupuesto. Entonces, claro, ese nivel de autonomía que tiene puede hacer con 240, equivalente a 120 si quieres, o ligeramente más alto y no necesariamente el doble. Claro. Depende de la gestión administrativa. Ahora, los congresistas se han encaminado en ese sentido, no hay que decir una necesariamente. cosa, hasta 1992 ser congresista no significaba ser rico, ¿ah? No, al contrario, era más estatus. Era el estatus y era un... No, la carrera política, era, ¿no? Exactamente, una aspiración política y un sueldo muy modesto. Y el Congreso no estaba en la obligación de ponerte oficina, ni equipo, ni nada. No. O sea, la gente no tenía nada. Con las justas a veces tenía un despacho colectivo. En cambio, ahora el Congreso se siente obligado a ponerte todo un aparato. Ahora, es verdad que estamos hablando de congresistas que, si no tienen ese aparato, no pueden producir una ley. Pues. Porque no son abogados o no han pasado por una facultad. En general, ¿no? Ni siquiera políticos en el buen sentido del término. Claro, ¿no? lógico. Ese es el problema, pero yo creo que ese ya es un tema que tiene que ver con la gestión misma del Ahora, Parlamento. la otra observación que le pueden hacer es, ¿cómo vamos a ir a la bicameralidad si prácticamente no tenemos partidos políticos? Bueno, Esa es una señor buena Tuesta, pregunta. deberá decir, ¿cómo construimos un Senado? Sí. Es parte de la reforma, pues. ¿Qué van a presentar los partidos? Es que ese es el otro tema. ¿Sabes que la reforma no tiene una visión conceptual y diseño general, integrador, que sea coherente, y entonces van saliendo iniciativas, ¿no? Ahora, el caso de Kenji Fujimori, yo creo que está bien que se plantee, pero creo que es inoportuno, por una sencilla razón. En este momento se están discutiendo temas en relación a las próximas elecciones regionales y municipales. Ya se había presentado varias iniciativas sobre bicameralidad, pero como él ahora es noticia, claro, él plantea la bicameralidad, y ¿sabes cuál es lo que yo temo? Que en el fujimorismo, que ya se había inclinado por la bicameralidad, varios, y se estaba... de repente va a reforzar a aquellos quienes se oponen tenazmente. Claro, porque hay que explicar una cosa, esto es reforma constitucional, necesitamos reforma dos legislaturas con mayorías calificadas, pero una con mayoría calificada y un referéndum que no va a pasar. No va a pasar de ninguna manera, porque la gente se va a oponer, sobre todo si no se socializa realmente la necesidad de un Senado. Hay que explicar a la gente hay que explicar, porque si no se explica... ¿Qué mejoraría en relación al unicameralismo? Ahora,
En el tema de las funciones, sí se le da al Senado y no a diputados los nombramientos. Así es. Siempre Claro, ha sido así. claro. ¿No? Es decir, el Senado se encarga del nombramiento de las altas autoridades del Estado. Exactamente. Y está bien. Y diputados del control político. Del control político o sea, y de la censura, realización de leyes. interpela, Así todo es. eso se queda en diputados. Así es. Funciones. Y en la parte legislativa solamente una es revisora de la otra. Así es, Nada más. revisión, la elección de autoridades, pero también se puede acusar a las autoridades representativas ante el Senado. Ante el Diputados denuncian al presidente de la Eso. República, a los congresistas, Claro, y a el otras Senado, autoridades, y y el Senado, el es Senado quien- ante el Poder Judicial. ante el Poder Como Judicial. fue el caso de Alan García en 1991, Así es, que así fue el es. proceso. Ese diseño, de verdad que es un diseño que además de protección de derechos, de eficiencia en el nivel de la realización de las leyes, tiene realmente mucha bondad, doble representación, pero esto no es fácil No. de digerir por la opinión pública porque efectivamente tiene una mala experiencia con sus representantes. Porque hoy día vamos a hablar de un tema que también está planteado por el congresista Kenji Fujimori, pero por otras personas también. ¿Debemos volver a la bicameralidad? ¿Debemos tener una Cámara de Diputados y otra de Senadores como teníamos antes? ¿O este tema en realidad es irrelevante y no contribuye en nada a la vida democrática del país? De eso vamos a hablar hoy día. Y vamos a explicar, para los que no lo saben, cómo era el sistema antes en el Perú, antes de la Constitución del 93 y durante casi toda la vida republicana del Perú. Habían dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Aquí hay que hacer un paréntesis e indicar que casi todos los países democráticos del mundo tienen dos cámaras. La unicameralidad es la excepción, no la regla. Y luego veremos por qué. Pero recordemos qué decía la Constitución del 79. Teníamos 180 diputados, imagínense, ahora tenemos 130 congresistas, 180 diputados y 60 senadores. El Congreso en sus dos cámaras sumaba 240 personas. Pero el origen de senadores y diputados es distinto. ¿Ok? Senadores normalmente se elige en un distrito único nacional, es decir, todos los peruanos votamos por las listas que presentan los partidos a nivel nacional, una lista de el total, ¿no es cierto?, de sus senadores. En el caso de diputados funciona como hoy funcionan los distritos electorales, es decir, los de Lima van por Lima, los de Junín van por Junín, los de Madre de Dios van por Madre de Dios. En cada circunscripción se establece un número, ¿no es cierto?, de postulantes al Congreso por lista parlamentaria. ¿Qué produce eso? Produce que tengas una Cámara que tiene una representación variada, una representación nacional y una representación regional o por circunscripciones geográficas dependiendo del tamaño y del diseño que se quiera hacer. Este es el diseño básico. El diseño se puede hacer mucho más complejo. Pros y contras. El primer pro, que hay que tenerlo en cuenta, es que la legislación se vuelve mucho más lenta. Ustedes dirán, pero eso está muy mal, pero puede estar muy bien. Porque la legislación dada a trompicones, a medianoche, ¿no es cierto?, sin ningún sustento, porque hay que sacar políticamente algo, desaparece, es imposible. ¿Por qué? Porque la Cámara que origina la iniciativa, ¿no es cierto?, tiene que revisarla en la otra Cámara. Si la iniciativa legislativa se origina en diputados y se aprueba, tiene que pasar a senadores y se tiene que aprobar. Y a la inversa igual. Si bien es cierto que se pueden establecer tareas diferenciadas para ambas cámaras, la idea central es que una Cámara revise a la otra. Es decir, el poder del Congreso se debilita. Un Congreso unitario tiene una fuerza impresionante, ustedes lo han visto. Y sobre todo un Congreso unitario donde la mayoría tiene oposición, tiene una mayor fortaleza frente a un gobierno débil. Pero un gobierno que tiene que enfrentarse a un Congreso bicameral también tiene problemas cuando no tiene mayoría. La historia lo demuestra. El primer gobierno de Belaúnde tenía un Congreso bicameral y el gobierno cayó sometido, ¿no es cierto?, a la permanente censura de la Cámara de Diputados, porque en el diseño peruano la Cámara de Diputados es la Cámara política, la que interpela, la que censura.
Y la Cámara de Senadores tiene otras tareas, por ejemplo, los nombramientos de los miembros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, los nombramientos de, por ejemplo, el Defensor del Pueblo. Esa diferenciación, por cierto, tendría que reconstruirse, porque hoy tenemos instituciones que no existían en la Constitución del 79, y en la Constitución del 79 se daban poderes, ¿no es cierto?, a el Senado para intervenir hasta en los nombramientos de embajadores y los nombramientos de la Corte Suprema. Entonces hay que hacer una reconstitución. Pero puede ser interesante también tener un grupo, una Cámara de Senadores que participe en estos nombramientos, ¿no es cierto?, dándole a ciertos poderes del Estado mayor democracia o, desde el punto de vista del que niega esto, mayor politización. Para entrar a diputados tenías que tener 25 años, para entrar a senadores tenías que tener 35 años. Entonces por eso la llamaban la Cámara Vieja y la Cámara Joven. Sin embargo, hay diputados de mucha edad. Roberto Ramírez del Villar, ¿no es cierto?, era presidente de la Cámara de Diputados, era un hombre ya mayor, siempre le gustó ser diputado y se quedó ahí. Y cuando cierran el Congreso, por supuesto, él es el que tiene que enfrentar a Alberto Fujimori. La ventaja de la bicameralidad, reitero, es la lentitud en el proceso legislativo y la eliminación del abuso al legislar. Esa es su gran ventaja. Su segunda gran ventaja es que tiene una mejor representación nacional. Si lo que se trata es de representar, en este Congreso estamos subrepresentados. 30 millones de personas no pueden ser representadas, o 32 por 130 congresistas. Si hubiera una mayor representatividad, el Partido Fuerza Popular no tendría mayoría hoy en el Congreso. Fernando Tuesta ha hecho un cálculo que si solamente con un Congreso unicameral de 200, ¿no es cierto?, Fuerza Popular no tendría con estos resultados mayoría. A mayor representatividad, menos posibilidades de una mayoría aplastante. Ahora, evidentemente, Alberto Fujimori diseñó su Congreso a su medida. El que hizo un Congreso de 80 personas, el primero elegido en Distrito Único Nacional, donde él obtuvo mayoría. Y luego en el 95 también obtuvo mayoría en un Congreso que ya sí tuvo representatividad nacional. Pero era un Congreso hecho a su medida, porque él quería que el Congreso hiciera las leyes muy rápido que él quería. No un Congreso que lo obstruya, como lo hizo el Congreso bicameral del 90 al 92. Entonces, ¿cuáles son los contras? Los contras son que cuesta mucha plata. La primera, la primera objeción popular es que ¿cómo vamos a mantener, como en la Constitución del 79, a 240? Si con 130 es un platal, y lo es. Este Congreso es más caro que los congresos que eran bicamerales, eso hay que decirlo. Entonces la gente dice también, si el Congreso tiene pues 19% o 15% de aceptación y el resto de desaprobación, ¿vamos a tener el doble de eso? En vez de tener, ¿vamos a tener 2? Entonces, hay mucha animadversión popular al costo del Congreso y a su verdadera participación en la vida democrática del país. Hay quienes dicen que en realidad esto es un círculo vicioso, que esa mala percepción del Congreso se genera justamente porque tenemos un Congreso unicameral y que un Congreso bicameral podría tener una mejor percepción en la gente al distinguir las tareas de senadores y diputados. Puede ser. Lo cierto es que si se va a pasar a un arreglo bicameral, primero hay que explicar claramente a la gente cuáles son las ventajas y las desventajas. Pero yo diría que los cambios que requiere el sistema político no pasan por una o dos cámaras. O sea, el tema no va a cambiar con una o dos cámaras porque ya hemos tenido esa experiencia, ¿no? Y finalmente creo que un cambio constitucional de esa índole debe responder, diría yo, a los latidos de la población, a que la población sienta y esté de acuerdo en ese cambio. Y creo que evidentemente, como todas las encuestas lo reflejan, la población no está de acuerdo con el cambio porque dice, si los partidos políticos no son capaces de darnos 130 congresistas de nivel, ¿cómo van a poder darnos 200 o 250? Entonces creo que los problemas al sistema que requieren cambio son, diríamos, más allá de una o dos cámaras, ¿no? Vamos a preguntarle al señor Enrique Bernales si opina lo mismo. ¿Qué ganaría en todo caso nuestro Congreso con el sistema bicameral?
Tal vez habría que invertir la pregunta, ¿qué hemos perdido teniendo un sistema unicameral? Pero el problema es complejo, porque en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Natale, ¿no? Tener un sistema unicameral o bicameral significa cumplir con determinados prerequisitos de funcionamiento del sistema político del país, que si no se cumplen pueden llevarnos a una conclusión un poco penosa. Es cierto, la población puede decir, no estoy de acuerdo con el sistema bicameral, va a costar mucho, va a tomar demasiado tiempo, etcétera. Pero también hoy la población del Perú podría decir, prefiero que no haya Congreso, que se cierre. Entonces, la democracia no puede jugar única y exclusivamente a esa especie de veredicto popular, ¿no es cierto?, cuando faltan requisitos de educación, de información, de conocimiento, de percepción y sobre todo de conciencia ciudadana. Por ejemplo, se dice, el Senado va a costar más. Y yo digo, no hay peor democracia que la que cuesta barato. Entonces, cuidado, porque ese es un argumento no solamente demagógico, sino sumamente peligroso. Lo que interesa es determinar si estamos reuniendo las condiciones para tener un sistema bicameral distinto del que tuvimos. Yo no volvería a recomendar la experiencia del Senado del que yo fui parte, no porque fuese malo, porque realmente tenían unas personalidades notables, sino porque evidentemente esa estructura, ese tipo de Senado revisor, no existe hoy día más en la realidad. No solamente el Perú, las condiciones internacionales han cambiado, los mecanismos de trabajo, los sistemas de información son diferentes. Pero entonces, ¿no se podría adaptar en todo caso un Senado hay que ir a nuestro Congreso? Para la democracia, todos los sistemas democráticos, e inclusive los problemas que está afrontando la Unión Europea hoy en día lo confirman, requiere establecer criterios de diversificación y especialización que permitan que sean esos criterios los determinantes de cómo se conforma el sistema político para que éste sea democrático, transparente, participativo y eficiente. No midamos las cosas solo por la eficiencia, sino por la conjunción de una serie de factores. Usted ha hablado de los costos para el Estado, que es uno de los principales rechazos de la población. Por lo general, Natalia Imprimo, en 1993, cuando se estableció el sistema unicameral, se redujo el número de congresistas a la mitad. Sin embargo, ¿el presupuesto también se redujo? Mire, para mí el tema económico, sinceramente, es el tema de menor, diríamos, para mí, importancia, porque como bien ha dicho Enrique, con quien me hace un gusto compartir la mesa, la democracia tiene costos que hay que asumir. Yo lo que digo es que las cosas no van a mejorar porque tengas una cámara o dos cámaras. O sea, el criterio que se vende de que la segunda cámara o el Senado es una cámara de reflexión, bueno, si la cámara del Senado es de reflexión y la primera es de unos irresponsables, votemos a los irresponsables. O sea, y nos quedamos con los responsables, ¿no? Porque, fíjese, la ley de leyes es la Constitución. Entonces, si usted para hacer una ley común y silvestre, la teoría es que usted requiere dos cámaras para que alguien revise lo que ha hecho la primera, entonces cuando usted hace una constitución requeriría pues 7 cámaras, porque evidentemente ahí no puede haber ningún error. Y sin embargo, no hay ninguna constitución que se haya hecho con más de una cámara, ni en el Perú ni en el mundo. O sea que la calidad, diríamos, la reflexión, el cuidado detallado de la norma, no va a depender, diríamos, de que participe una o dos cámaras, va a depender de la responsabilidad de aquellos que tienen en sus manos hacer ese trabajo. Yo me he permitido, fíjese Violeta, traer algunos ejemplos de normas que se aprobaron cuando en el Perú había bicameralidad. ¿Cuáles son las normas? Fíjese, entre el año 80, y dejo a salvo la excelente labor y gestión que como senador tuvo Enrique, o sea, lo dejo al margen, pero en los años 80, cuando el Perú, diríamos, se debatía realmente entre la hiperinflación y el terrorismo que estaba a las puertas de las casas de todos nosotros, el Congreso peruano, con participación del Senado,
dictó, por ejemplo, las siguientes leyes, ¿no? La ley 24.324, que era el día de la construcción civil, muy importante seguramente. La ley 24.325, declaró a Puno la capital del folclore. La ley 24.447, a Trujillo la capital de la marinera. La ley 24.449, declaró el balneario turístico meridional de Chancay Baños, en la zona de Cajamarca. La ley 24.532, Aguará, capital de la amistad. La ley 24.655, muy importante seguramente, el 10 de abril, el Día del Panificador Peruano. La ley 25.090, Lambayeque, capital de la orfebrería. La ley 25.132, Catacao, capital artesanal del Perú. La ley 25.234, 23 de febrero, próximamente, Día del Rotarismo Internacional. O la ley 25.270, 25 de junio, Día del Cronista Parlamentario Latinoamericano. O sea, ¿en qué país vivía el Senado? Vivía en otro planeta. No, por no mencionar todas las leyes de perforación del sistema pensionario de la 2530. Todas las leyes que perforaron el sistema y que casi llevan a la quiebra el sistema pensionario fueron como todos los senadores. Y si leemos lo que en la época se decía sobre el funcionamiento de la bicameralidad del Senado, nos daremos cuenta que, claro, comparado a lo que hay hoy día, nos parecerá muy bueno. Pero lo que se decía en su época, yo tengo aquí no solamente escritos de Enrique, sino de Javier Vallerriestra, en fin, que reflejaban pues que el Senado no funcionaba. Vamos a preguntarle al señor Enrique Bernales si tan mal funcionaba el Senado aquí en Perú. Creo que hay que hacer una aclaración, porque ese listado puede aumentarse. No, claro, ¿es cierto? Sin lugar a dudas. Pero también podemos hacer un listado similar del Congreso unicameral, porque el problema hay que escarbarlo un poco para darnos cuenta de dónde vienen estas leyes que son muy superficiales. Y eso está vinculado directamente, primero, con demandas sociales de gente que quiere tener identidad, presencia, significación, ¿no es cierto? Y una lógica, no voy a mencionar el nombre de un senador, de un antiguo senador, me dijo, si a los pueblos no se les da dinero, no se les hace obra, por lo menos démosles estos premios morales, ¿correcto? Bueno. Porque evidentemente a mí me parecía que esas leyes eran bastante inocuas, por no decir prescindibles, pero había una demanda altísima de esas leyes, como de otras tantas. Voy a poner, por ejemplo, la multitud de pedidos de territorios y de pueblos que querían convertirse en distritos, ¿no es cierto?, para tener alguna relación significante o de presencia en el Estado. Ese problema no ha desaparecido en el Perú. A mí me gustaría preguntarle si la bicameralidad aseguraría una verdadera dirección política, una visión de futuro, ya que el Senado es una cámara reflexiva. Bueno, no, es que yo no voy por ese lado. Más aún, yo creo que la dirección política en un régimen presidencial corresponde al Ejecutivo, básicamente al Presidente de la República y su gabinete. ¿Y no del Congreso? El Congreso es un órgano legislador y de control político fundamentalmente. Representar, legislar, controlar. Claro, pero yo lo que creo, sí, y representar también, por supuesto, pero muchas veces la representación viene, del brazo de la representación viene ese tipo de presión y de demandas que los representantes, sobre todo si están pensando en la reelección, de modo alguno pueden eliminar. Pero yo lo que estoy pensando es lo siguiente. Nosotros hemos entrado a un sistema imperfecto todavía, de una democracia representativa y descentralizada constituida por regiones. Si nosotros analizamos el Parlamento unicameral hoy en día, hay ciertos temas de los cuales prácticamente el Senado, el Congreso unicameral carece de posibilidad de conocimiento y ocupación. En gran parte los problemas que hoy en día se han generado con las regiones es porque simplemente funcionan como islas al margen del conjunto del sistema político. Entonces, como en los Estados Unidos y en otros países, un Senado que se ocupa de todos los aspectos relativos a la regionalización y la descentralización. Uno. Dos, un Senado que se ocupa de acompañar al Ejecutivo en la política internacional que hoy en día es parte de la política interna de un país.
Es decir, ningún país puede decir, yo prescindo de lo internacional, de los mecanismos de integración. Mira lo que le está pasando a Grecia en este momento, ¿no? Fue relativamente fácil elegir a un gobierno como el que actualmente está allí, basado en la promoción de abajo la Troika, abajo la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero resulta que la Unión Europea le dice ahora, no, usted tiene que pagar su deuda, usted tiene que cumplir sus compromisos. Bueno, porque tienen la moneda del euro, ¿no? Porque el sistema internacional, llámese Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, tratados de libre comercio, etcétera, implican que hoy en día el concepto de soberanía está restringido por una serie de obligaciones de conocimientos y de mecanismos que realmente tienen que ocupar en gran parte la actividad de un órgano que no se ocupe simplemente de la relación diplomática, sino sustantiva y profunda. Cuando analizamos cuántas veces el Parlamento unicameral en el Perú ha tenido la capacidad de pronunciarse y de conocer sobre la política internacional peruana, es casi cero. Luego vamos, ¿no?, a volver... Y así sucesivamente yo podría mencionar una serie de campos en los cuales a lo mejor no le llamamos Senado, llamémosles Consejo de Estado, pero necesitamos un órgano de reflexión sobre los grandes temas del Estado, que no son el día a día, que es aquello en lo que fundamentalmente se ocupa. No lo momentáneo, sino una visión a largo plazo, y también vamos a volver, pero ahora es momento de irnos a un corte, que vamos a volver para hablar de los requisitos que debería de tener en todo caso todo congresista, ¿no? Los requisitos mínimos. Estoy hablando yo de una reforma más profunda del integral, Estado, una reingeniería política. Nos vamos ahora mismo a una breve pausa, pero regresamos con este tema de la bicameralidad en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Volvemos entonces. Volvemos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan el señor Natalian Primo, abogado constitucionalista y excongresista, y también Enrique Bernales, él es abogado constitucionalista y doctor en Derecho y ex senador del Perú. Bien, el Congreso debe retornar a la bicameralidad. ¿Usted qué opina? Puede escribirnos a nuestras cuentas en Twitter y también a nuestro perfil en Facebook. Estamos ansiosos de hecho de escuchar cuáles son sus comentarios. Ya hemos recibido algunas preguntas que más adelante las leeremos en vivo. Bien, estuvimos comentando sobre los requisitos que deberían tener las personas que integran nuestro Congreso. ¿Qué es lo que opina usted, Natalian Primo? Yo, antes de contestar tu pregunta, creo que coincidiendo con lo que decía Enrique, mira, los temas que el Perú requiere el día de hoy son más profundos que ver si ponemos una cámara, o la dejamos actual como está actualmente, o ponemos dos cámaras, porque yo creo que ni el Senado funcionaba bien, o la bicameralidad funcionaba bien antes, ni tampoco creo que nadie está contento con el funcionamiento del día de hoy del actual Parlamento. O sea, el debate que debe llevarnos a una reforma política en el país es más profundo, y yo creo que no estamos en el momento de llevarlo adelante. O sea, no hay unas condiciones elementales a año y medio de una elección general de poder entrar seriamente a esta discusión, ¿no? ¿Y no cree que se estaría temas, abriendo el camino también que implican temas más profundos, al hablar de estos temas? Porque claro, implican temas más profundos como el del sistema de partidos, el sistema electoral, es verdad, pero también hablar de la bicameralidad, que es un tema que se ha quedado todavía a debate, es importante. Pero se ha quedado, ¿por qué se ha quedado? Mire, fíjese, la Constitución contempla dos mecanismos de reforma. El primero es que el Congreso aprueba el proyecto de reforma constitucional con la mayoría simple de la Cámara y lo somete a un referéndum, y el pueblo define. La excepción, no es la regla general, la excepción es ir a una doble votación en dos legislaturas ordinarias distintas. Yo lo que percibo aquí es que todos los meses, todos los años, hay proyectos de reforma para ir a la bicameralidad, y cuando obtienen la mayoría simple, no continúan el camino que la Constitución ordena, que es convocar a referéndum. ¿Y por qué no se convoca a referéndum? Porque nadie quiere asumir esa bandera impopular y que va a perder la elección. Entonces yo no creo que una reforma constitucional pueda serle impuesta a la población sobre la base simplemente de aplicar una suerte de principio de autoridad. El derecho moderno el día de hoy
tiene que ser aceptado. Ya no, la población no acepta la imposición en base al principio de autoridad. El derecho tiene que ser pactado, tiene que ser acordado, tiene que ser convenido. El derecho político. El derecho político, evidentemente, sino no, el derecho político, ¿no? Tiene que ser convenido, ya no hay pues la imposición, tiene que ser pues convenido. Entonces, en primer lugar, yo lo que percibo es que hay una, diríamos, una suerte de costumbre, para mí, violatoria de la Constitución, porque iniciado un proyecto de reforma, este proyecto no culmina de acuerdo al mecanismo que corresponde. Lo que debería haber hecho todos los presidentes del Congreso, desde que se ha formulado un proyecto de reforma constitucional que ha gozado de aprobación de la mayoría más uno del número legal de miembros del Parlamento, es someterlo a referéndum. Eso es lo que ordena la Constitución. Y eso no se ha hecho. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque hay un temor a perder. Entonces, usted me preguntaba por los requisitos que deben cumplir aquellos que van a representar a la ciudadanía. Mire, la democracia es el gobierno de la libertad y de la igualdad. O sea, yo diría que el Congreso es un reflejo de la composición social, cultural de nuestro país.